Sean bienvenidos a CEO Talks, queridos amigos. Para mí es un placer contar en esta ocasión con el doctor Jorge Wills. Si hay una persona que ha liderado una empresa y la ha llevado al siguiente nivel, es él. Y ha dignificado la atención médica en un negocio o en un servicio tan vital como es la salud. ¿Qué mejor que conversar con él acerca de estrategia, acerca de creación de valor y acerca de liderazgo? Es un gusto tenerte, Jorge, acá. Gracias, Alberto, y realmente muy contento de poder estar hoy en este set compartiendo contigo Sí, estos pensamientos. qué maravilla. ¿Cuántos años en Ecuador? Llevo viviendo en este lindo país 18 años ya. Y bueno, ¿y qué te trajo acá? Bueno, pues yo creo que es importante recordar un poco. Yo me gradué de médico en el año 96, hice mi año rural y terminando mi año rural me ofrecieron ser gerente de un hospital público. Yo tenía 25 años de edad y claro, dije, buenísimo ser gerente de un hospital público. Para resumir el cuento, llegué. Ese hospital tenía más de 6 meses de no haber pagado salarios. Wow. Tenía unas condiciones económicas bastante complejas en servicio y en condiciones de atención. Y empezamos a trabajar, a desarrollar el proceso. Creo que uno de los puntos más importantes que siempre suceden es eliminar la corrupción. Correcto. Eliminando la corrupción empezó a haber recursos. Empezamos a pagar salarios, pero obviamente yo no sabía administrar. Yo era un médico que había estudiado para salvar vidas y no para administrar, y por ello tuve la necesidad de entrar a estudiar mi especialización en gerencia en salud. Ahí hice una bonita carrera con la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Luego hice un programa de alta gerencia para gestión en salud. El título correcto es Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud. Y luego de unos años de ser gerente de ese hospital, me fui al otro lado de la fuerza, que era el aseguramiento. Yo fui el gerente médico y de convenios de una empresa aseguradora en Colombia. Y estando allá, una empresa muy importante acá del Ecuador, que es Salud S.A., hizo una convocatoria para un gerente médico. Yo me puse a mirar los requisitos y decía, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo. Nos presentamos 550 colombianos a ese cargo y empezó un proceso casi desde el mes de marzo hasta noviembre, que fue mi llegada. Yo llegué en noviembre del 2004 a este país. Encuestas, entrevistas, nuevas encuestas, nuevos documentos, nuevas entrevistas, hasta que salimos seleccionados y llegué hace 18 años al Ecuador. Qué maravilla. ¿Y tu cargo entonces llegaste a salud? Llegué a salud, era el gerente médico y de convenios. Ahí me di cuenta, había un negocio bastante incipiente, que eran unos centros médicos que estaban ahí medio botaditos, y vi que había una oportunidad de generar una prestación médica importante. Que es abrir como dos unidades de negocio. Exacto. El aseguramiento de salud es una, Sí. que se quedó en salud, y la otra es que dio el nacimiento a Veris. Ahí exactamente, los accionistas, después de haber visto el modelo, dijeron, aquí hay que separar las compañías. Yo me llevé 35 colaboradores de los que estaban en mi área de negocio. Empezamos a desarrollar el modelo de servicio a través de una marca que no era Veris en su momento, era Punto Médico Familiar. Okay. Luego, ya cuando separamos la compañía, viene Veris, que lleva 15 años realmente en el mercado, y hoy somos 1.500 colaboradores. Fantástico. Y de acuerdo al ranking de la revista Ecos, hoy somos el prestador médico más grande del Ecuador. De cero a ser el prestador médico en 14 años. 14 años. Fantástico. ¿Y tú has sido el único Hasta CEO el momento, o presidente ejecutivo? Así es. ¿Y a qué le atribuyes ese crecimiento? Yo creo que lo primero que siempre he dicho, primero a Dios. Yo soy una persona creyente a la cual siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen. En Colombia tenemos una tradición muy bonita de encomendarnos a la Virgen de Chiquinquirá, que es una patroncita a la cual yo incluso desde que empecé mi carrera me he encomendado, y todos los días lo hago. En segunda instancia, a mis empleados. Creo que tengo un equipo de trabajo extraordinario, no solamente a nivel directivo, sino también hasta el último colaborador. Yo creo que hemos logrado sembrar un propósito donde el equipo humano se conecta con el propósito de la compañía, y al tener una conexión en el propósito y lo que hablábamos ahora en off de tener una estrategia muy bien estructurada, el camino empieza a recorrerse con mayor facilidad. No hay que decirlo, y hacer empresa en Ecuador sin duda que es todo un reto, pero le permite a uno atacar y enfrentar los momentos más difíciles con mayor fortaleza. Eso creo que son dos elementos vitales. Primero, fe y confianza en Dios, y segundo, un equipo de trabajo que te acompaña mucho
en que la estrategia se vaya volviendo una ¿Y realidad. cuál es el propósito de Veris? Nosotros queremos que nuestro cliente viva más, que viva mejor y que cuidarse sea cada vez más fácil. Entonces, ¿cómo vive más? Cuidándolo de mejor manera, haciéndole temas preventivos, revisando que efectivamente nuestra atención médica sea lo mejor posible, con altos estándares de calidad. Que viva mejor porque queremos que uno llegue a la tercera edad sin depender mucho de un tercero. Para mí es muy complicado ver en países como en Europa, por ejemplo, donde los ancianos viven solos y si no tienen una capacidad de autosostenerse, demandan mucha atención de sus hijos, demandan mucha atención. O sea, una cosa es el afecto y el cariño y otra cosa es que tenga que depender físicamente, que me carguen, que me lleven porque no me cuidé una hipertensión que luego me trajo una incapacidad o una discapacidad que me puede complicar. Entonces queremos que mantener lo más sanos posibles en la medida que tenga un cliente en contacto con nosotros. Y el tercer capítulo, que no es menos importante, es que cuidarse sea cada vez más fácil. ¿Qué busco con ello? Que siempre encontremos maneras que la persona no tenga disculpas de acceder, porque uno tiene que hacerse un chequeo preventivo y no tengo tiempo, ahora no está, no es el momento. Les queremos facilitarle la vida y estamos trabajando como equipo todo el tiempo en que esos tres elementos tengan vida en nuestra compañía. Fantástico. Conversamos contigo hace algunos años cuando recién entraba, se hablaba de transformación digital. Creo que uno de los elementos vitales, importantes, ha sido la data, ha sido la tecnología que han usado en Veris. Sí, tuve la oportunidad de participar en un programa de alta dirección en el IES de España. Fui la primera promoción europea en este proyecto en una universidad realmente top mundial y traje algunas ideas interesantes y eso nos llevó en primera instancia a empezar a tomar decisiones de transformación digital y entender qué significa la transformación digital, porque todo el mundo la confundía con el tema netamente tecnológico. Correcto. Y si tú no tienes una cultura, no tienes unos procesos soportados con una tecnología, la gente cree que comprando un software se transforma y eso ¿Qué por es ahí para no es. ti la transformación digital? La transformación digital es siempre estar teniendo el cliente en el centro, hacer todo lo posible en cultura, procesos, procedimientos engranados para que tenga siempre una mejor atención, cada vez más eficiente, más coherente y más centrada en las personas. ¿Y la toma de decisiones basada en datos? Fundamental. Yo creo que nosotros empezamos a construir un data warehouse por lo menos hace unos 12 años, donde todavía era bastante incipiente el proceso. Arrancamos, me acuerdo, con Oracle Business Intelligence. A medida que fuimos avanzando en la información, empezamos a analítica y la empezamos a definir en varios capítulos, que eso es obviamente conocido ya hoy mundialmente. Una analítica descriptiva es una foto, ahí donde te dicen sí, salió alto, salió bajito, mide un 80, pero ya es pasado. Luego empezamos a analizar una analítica predictiva que te está diciendo qué va a poder suceder en el futuro. Y ahora estamos trabajando en una analítica prescriptiva y es qué podemos hacer para cambiar ese futuro que se está prediciendo. Y ya con eso están tomando decisiones con base a este Data Warehouse. Fuimos pioneros en Watson, fuimos de los primeros que trajimos Watson al Ecuador, tuvimos un tema ya de analítica bastante avanzada y ahorita estamos trabajando ya con unos elementos de predicción realmente importantes con altísimos niveles de certeza que nos van dando, por ejemplo, tenemos un estudio que te permite prever con análisis científicos la probabilidad que tú tengas una diabetes en los próximos 10 años. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque queremos que nuestro cliente viva más y viva mejor. Entonces es importante decir, oye Alberto, tienes estos comportamientos que basados en tus pasados familiares, tus comportamientos personales y tus exámenes de laboratorio, vas por la ruta posible de volverte diabético. Y te dan, de alguna manera, acciones preventivas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que te hacer? invitamos a cambiar tus hábitos, a cambiar tus comportamientos para evitar o por lo menos retrasar, porque a veces viene uno con el gen incorporado y no lo va a poder evitar, pero si lo podemos retrasar va a ser muy importante. Entonces, en la medida que vayamos conociendo más el comportamiento de nuestro cliente, vamos a ir generando mayor retroalimentación de cómo están sucediendo las cosas. Trabajo en equipo, propósito superior, tecnología y data. En el fondo subyacen los valores. ¿Cuáles son los valores de Veris? Y qué bueno que lo tocaste porque lo iba a comentar, son elementos fundamentales. Yo creo que, yo siempre he dicho, siempre que uno tiene un problema a nivel personal, familiar y por supuesto empresarial, uno tiene que volver a la esencia. Y la esencia son los valores que tiene uno creados desde casa, si es el tema personal, desde familia, si es un tema familiar o empresarial. Nosotros, el primero y que al cual le mantengo mucha disciplina y responsabilidad es la transparencia y la honestidad. Nosotros manejamos un contexto ético, nuestro médico está evaluado, llamémoslo así, si la palabra se permite, porque le dé al paciente lo que necesita, pero que tampoco le dé lo que no necesita. Entonces, por lo tanto, no es incentivar un consumo de algo que no es requerido ni necesario, pero tampoco quitarle algo que realmente requiera
Entonces, la ética y la transparencia para nosotros es un valor bien importante. Somos buscadores de excelencia, siempre queremos mejorar. Cuando tenemos una herramienta que ya no nos está generando valor, la cambiamos por una nueva que nos permita generar otras condiciones. Somos extremadamente creativos, por supuesto. Nos encanta la responsabilidad y en eso lo que también nos trae mucho a colación es que no manejamos solamente un discurso, sino que lo vivimos en realidad y en acciones. Somos carbono neutro desde ya hace 4 años. Tenemos apadrinadas más de 360 hectáreas en el Chocó Andino Ecuatorial que componen o reponen en oxígeno lo que nosotros estamos generando en consumo o en contaminación, tanto en el camino de atención a nuestros clientes como en nuestro proceso de servicio. Cuando vino el terremoto de hace unos años en Manabí, estuvimos 2 meses en canoa con una central médica humanitaria con 20 profesionales de la salud permanentemente, pediatras, ginecólogos, traumatólogos, psicólogos, atendiendo durante 2 meses a la población de Canoa con unas condiciones de calidad y de servicio muy interesantes. Llegamos con plantas eléctricas, plantas de tratamiento de agua. O sea, el tema de responsabilidad realmente lo vivimos. Y cuando se vino el COVID, que obviamente nos vimos afectados financieramente porque los ingresos cayeron de forma importante, mantuvimos a la totalidad de la nómina de colaboradores en nuestra empresa. No tuvimos, pues salieron los malos posiblemente en evaluación de desempeño y demás, pero la gente en general estuvieron contratados y mantenidas durante todo el periodo de contratación. ¿Y tus valores personales? Comulgan totalmente con ellos. Yo creo que por ello estoy feliz en la compañía que lidero, porque es muy auténtico el poder uno vivir sus propios valores en la organización. Y cuéntanos tus valores, ¿cuáles son o algunos de tus valores? Yo creo que la primera es el servicio. Me encanta poder contribuir y colaborar. Por ello incluso empecé a estudiar medicina, fue lo que me invocó, y eso es otra historia que nos tomará seguramente una próxima charla de por qué se me ocurrió meterme a estudiar la medicina. Todo el tema de la transparencia me parece fundamental. Creo que me gusta que la gente me conozca como soy, sin máscaras y sin dificultades. La empatía también, me gusta muchísimo entender a la otra persona y su punto de vista. No me sesgo a tener mi propio punto de vista cerrado, sino más bien negociarlo, aunque sí me reconocen como terco en la medida que defiendo mi punto de vista. Correcto. Pero sin embargo, cuando alguien me trae una lógica que me convence, fácilmente puedo cambiar y pedir disculpas por lo que no he avanzado. Estás 18 años en un cargo liderando una empresa. ¿Qué haces para motivarte todo el tiempo? O sea, como para volverte a enamorar con Veris. El propósito de servicio. Yo creo que cuando tú ves que tienes todavía mucho por hacer, te sigue incentivando. Yo creo que lo que yo siempre he dicho, mi conexión al cable de 220 voltios para estar otro día recargado nuevamente es el propósito de servicio, de decir cómo puedo estar cada vez más cerca al cliente, cómo le podemos servir mejor, cómo lo podemos hacer de mejor manera, cómo podemos crear más fuentes de trabajo. Y lo que yo comparto mucho con mis colaboradores, porque me siento a reuniones no solamente con mi equipo directivo, sino también con los que se denominan mandos medios, que yo creo que hay un punto fundamental y que hoy quiero resaltar en esta charla. Normalmente el mando medio siempre está olvidado y es un punto vital en la estrategia de la compañía. Es el que te traduce la estrategia hacia abajo y el que te sube las observaciones del cliente. Y ahí yo les he dicho, Veris como organización tiene que ser un faro de transparencia, de honestidad, de respeto, de dignificación, que en estos momentos de complejidad con la que él vive el Ecuador se vea que hay empresas que efectivamente son cumplidoras de sus deberes, que le pagan al Estado sus impuestos correctamente, que tenemos una responsabilidad social adecuada y que además generamos empleo. En esa medida construimos país. Dado que has hablado de tus colaboradores directos y también los mandos medios, ¿cómo es tu estilo de liderar? ¿Tienes algún mantra? Sí, yo siempre he dicho 1000 razones para cumplir, 0 excusas para incumplir. A ver, 1000 razones para cumplir, 0 excusas para incumplir. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay restricciones, que hay limitaciones, pero lo que busca ese mantra es que siempre seamos creativos. En la medida que uno encuentre razones para cumplir y 0 excusas, el movimiento se continúa. En el momento que llegó el COVID, no estábamos del todo preparados, ya teníamos cosas hechas con la transformación digital que nos permitió llegar muy rápido al mercado, pero si me hubiera quedado con la excusa de decir, mire, nos llegó el COVID, nos toca cerrar los centros, no hay nada que hacer. No, todo lo contrario, todo el mundo empezó a generar ideas, montamos el servicio de farmacia a domicilio en una semana. En una semana empezamos a llegarle a los pacientes con medicamentos a su casa y además los empezamos a contactar nosotros. En esa época estaba todo infartado, como por darte un ejemplo de cómo reaccionamos nosotros. Muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando está uno con el chip de decir 1000 razones para cumplir y 0 excusas para incumplir, empezamos a encontrar razones de cómo logro llegar a un incentivo mejor.
muchos episodios en tu vida, muchas experiencias en tu vida. Cuéntanos alguna anécdota que valga la pena traer este momento. Yo creo que uno de los momentos que más impacto bueno, han sido muchos. Yo creo que Ecuador me ha enseñado montones. Uno siempre cuando venía al país me decía, no, voy a llevar el conocimiento, pero Ecuador me ha enseñado montones, porque yo creo que se han vivido situaciones, una de ellas, por ejemplo, cuando estuvo el paro de octubre, ese paro que fue muy fuerte, nosotros estábamos atendiendo porque siempre, además es un mensaje que le he mandado a mi equipo, en los momentos de dificultad Veris no puede parar. Y todo el mundo trata como de tener el temor y el susto, pero somos una empresa de servicios de salud, donde estamos atendiendo y colaborando. Y en ese momento recuerdo mucho que estaban operando a mi padre de la cadera, estaba haciéndole un reemplazo articular, yo estaba en Colombia y se vino el paro, el día complicadísimo, y en una central médica que tenemos en Tumbaco cerraron la vía de subida y de bajada y quedaron mis colaboradores con empleados encerrados en el centro médico. Y claro, no había mucho más que hacer y empezamos a buscar alternativas y ahí vuelvo otra vez con el 1000 razones para cumplir y 0 cosas para incumplir, porque no es un tema netamente financiero, es qué hacemos. Entonces, señores, díganme qué hacemos. Yo desde Colombia, con mi padre en la cirugía, atendiendo la situación, porque era un momento crítico, porque estaba llegando la hora ya de cerrar, la gente se tenía que ir, no había cómo moverse, la vía estaba cerrada. Pues encontramos un hotel cercano y alquilé hotel. Y le dije a los clientes, dije, ¿sabe qué? Váyanse al hotel, a mis empleados también, váyanse para el hotel, hicimos el convenio y la gente se fue a descansar un poco y a las 3 o 4 de la mañana, pues bueno, algunos clientes ya se empezaron a ir, pero lo bueno fue que encontramos un lugar donde se pudiera refugiar, que ya estaba incluso con temas de hambre y demás. Entonces yo creo que lo interesante es ver cómo el equipo, cuando va entendiendo ese propósito de vida, reacciona. Yo creo que los momentos más bonitos es cuando la gente reacciona ya en coherencia con ese propósito de trabajo. Fantástico. Y algo que me comentaste, pues, que durante este proceso de evolución de la compañía has ido evolucionando con los canales, ¿no? Lo que se llama el modelo de negocio. ¿Cómo llegas a los clientes? ¿Cómo has llegado antes y cómo estás llegando y cómo vas a llegar en el futuro? Cuéntanos un poco. Yo creo que Veris se puede sentir bastante, no he hecho el estudio, pero yo creo que estamos, si no somos el primero, somos de los muy primeros que estuvimos en la nube verdadera. Nosotros estamos en Amazon Web Services desde hace bastantes años atrás, donde esto todavía era muy desconocido para el sector, para el Ecuador, y eso tomó muchos temores, porque es pasar de una estructura donde tú estás viendo tus servidores y tu cuarto frío a un tema donde ya pierdes el control de ese tipo de circunstancias. Y es empezar a romper paradigmas. Entonces, mandar al equipo siempre a ir en avanzada a ver las tendencias, pues es muy chévere, porque luego mando al equipo a estudiar blockchain, luego lo mando a estudiar inteligencia artificial. Fuimos los pioneros en traer Watson. Potencialmente a veces adquirimos algo de tecnología un poco más costosa porque a la entrada es un poco más caro y la capacitación a veces es un poco más compleja, pero al ir viendo tendencias creo que nos va generando facilidades. ¿Por qué Veris entró muy rápido con la videoconsulta? Porque ya teníamos la nube, ya habíamos lanzado la videoconsulta un año atrás y eso fue muy bonito. Eso es otra de las anécdotas interesantes, porque en ese momento teníamos 430 médicos, hoy tengo 540 dentro de la planta de nómina de Veris. Pero tengo de todo, tengo ginecólogos, traumatólogos, pero todos hemos sido médicos general de inicio, pero mucha gente pues había abandonado la medicina general y cuando llega el COVID, pues a través de la gerencia de gestión clínica levantamos todos los protocolos de manejo, capacitamos a todos los profesionales independientemente de su profesión y todos los 420 médicos, Alberto, se dedicaron a atender pacientes de patología COVID. Entonces le abrimos... Por videoconferencia. Por videoconferencia. Entonces abrimos 400 consultas de 400 médicos atendiendo todo el tiempo videoconsultas. Entonces son los temas de cambios de paradigma de cómo adaptarnos a la necesidad del momento. ¿Cuántas personas estás atendiendo ahora por videoconferencia? Ahorita, más o menos el 10% del total de las atenciones las estamos haciendo por videoconferencia, wow. Pero en ese momento era el 95% porque los otros estaban totalmente cerrados. Creaste un canal innovador en el cual estás atendiendo a las personas que incluso no tienen manera de cómo llegar o no tienen algún tema de movilidad. Y cuando, por ejemplo, tienen problemas en el tráfico, tenemos muchísimas llamadas a través del celular porque están en su carro diciendo no alcanzo a llegar a la cita, la tomo por los temas de seguridad también. Por seguridad también, claro. es un camino que no puedo salir de mi casa, no me puedo trasladar porque los temas de seguridad ahora han frenado mucho la movilidad. Muchísimo.
¿Cuáles son los canales más importantes? Entonces, un canal es la atención por videoconferencia, Sí. pero también tienes los centros que yo conocí en algún momento, con los centros que arrancaste, ¿no? Los Veris, Los que son los centros Veris. tradicionales que todos conocemos, que estamos en centros comerciales, atendemos de lunes a domingo. ¿Cuántos centros Veris tienes? Ahorita De esos, en su totalidad son 28 centros. 28 centros. ¿Y cómo se clasifican esos? Tenemos los Veris, que son los que hemos conocido desde hace un año y también bajo la responsabilidad que nos compromete, hemos sacado un producto que se llama Centros Médicos Convenientes para mí. Tengo uno en Durán, que es una zona hoy bastante compleja, tengo uno en Bastión Popular, uno recién abierto en el Mall del Norte, uno en el sector de Carapungo en Quito y otro en Comité del Pueblo. Son zonas de segmento medio-bajo o bajo-alto, encaminados a dignificar la atención de esa población, con precios obviamente mucho más asequibles, pero con toda la tecnología y con un mensaje muy claro que es dignificar la atención de nuestros ¿Qué es clientes. para ti dignificar la atención médica? Que puedas atenderte puntual, que te atendamos con calidez, que te saludemos, que te recibamos y te demos información, que no te sientas como que te están haciendo un favor, sino como que realmente estás generando un pago por tu atención y que evidentemente Que eres mereces una persona importante para que quien eres te una atiende. persona importante y que además tienes una necesidad que tiene que ser solventada cuanto antes. El tema de tiempos de espera para nosotros es un enemigo, siempre estamos luchando porque tengamos un acceso mucho más sencillo, porque cuidarte es tan fácil. Entonces siempre estamos midiendo, cuantificando y valorando ese tipo de elementos. Entonces tienes los centros médicos Veris tradicionales, estos nuevos centros que has creado, Los para mí, lo para mí, y hemos creado también una unidad de atención de urgencias, que ahorita tenemos un plan piloto muy bonito y que invito a quienes lo quieran ver porque hacen atención de primer nivel, que se llama Veris Urgencias Ambulatorias. Es un espacio físico de más de 1.600 metros preparado para cualquier emergencia, pero básicamente va encaminado a solucionar la gran mayoría de urgencias que se presentan el día a día, fracturas, caídas, cortes, fantástico. cualquier tipo de atención de urgencia. ¿Cuál es el rol de un CEO en la creatividad? Facilitar. Facilitar. Yo creo que lo más importante es facilitar, generar, poner los recursos, obviamente, porque una innovación sin recursos, y no solamente económicos, sino también de tiempo, de estructura, cuestionar también, ser como un sparring de preguntas y respuestas, que no siempre se tiene la respuesta final. Yo creo que ahí es un tema importante de entender. Correcto. Hacia dónde hay veces que nos toca lanzarnos para explorar un poco y equivocarnos, que también es otro punto. Dicen que la innovación significa también testear, probar. Mucho. Yo creo que lo que más vale de una innovación es equivocarse pronto y aprender del error. ¿Cuál ha sido el error más inteligente que has tomado? ¿Alguno que trataste de hacer algo y aprendiste en el Yo creo que el producto que hemos sacado de los Paramis para el segmento socioeconómico te ha permitido aprender muchísimo. Muchísimo, porque los comportamientos del consumidor, la percepción del consumidor, los temores del consumidor son totalmente diferentes y nos han invitado a aterrizarnos, a saber que todos las personas actúan de manera diferente y obviamente cuando hay un temor de cuánto me va a costar, que es un tema importante. Qué maravilla. Mira, el tiempo se nos ha hecho corto, pero qué fantástico sería si los diferentes prestadores de salud, el sector público, vieran esta iniciativa y lo replicaran, ¿no? Dignificar la atención médica. ¿Qué necesidad más grande que existe en el Ecuador de ser atendido oportunamente, con calidad y con calidez? Y sin duda hay caminos. Yo creo que lo importante es que haya ese deseo. Desde que el propósito esté, la creatividad se va a dar. Vamos a cerrar esta linda conversación. Siempre me gusta hacer un ejercicio de palabras. Y yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Ok, buenísimo. Muy bien. Vamos, doctor. Servicio. Salud. Futuro. Ecuador. Mi casa. Veris. Mi propósito hecho realidad. País. Esperanza. Muy bien, muy bien. Ecuatorianos. Amigos y solidarios. Liderazgo. Mi razón de ser. Muy bien, mi querido Micho. Alberto, qué gusto verte nuevamente. Gracias, realmente para mí es un gusto que hayas estado acá. Se nota ese liderazgo con vocación. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en CEO Talks. Es increíble cómo uno aprende y cómo uno tiene la oportunidad de ver casos como el de Veris y como el caso como el de Jorge Wills, quien está liderando la transformación en el sector salud.